Muy buenas, hoy vamos a hablar de cómo leer etiquetas. Saber cómo leer una etiqueta es una habilidad básica para perder grasa y es algo que tenemos que controlar muy bien. Hoy vamos a explicarlo de una forma súper sencilla para que a partir de ahora sepas interpretar qué pone una etiqueta o qué no pone una etiqueta. Vamos a diferenciar entre alimentos altos en proteínas, carbohidratos y grasas. Vale, cuando leemos una etiqueta, ¿qué es un alimento alto en proteínas? Pues en mi caso, y creo que es la forma en la que lo tienes que hacer, considerar un alimento alto en proteínas es aquel alimento que al menos tiene más del doble de lo que contienen carbohidratos o grasas. Por ejemplo, siempre ponemos como ejemplo el yogur Skyr, por ejemplo. Sabemos que el Skyr aproximadamente tiene como 11 gramos de proteínas por cada 100, tiene aproximadamente unos 3 gramos, 4 gramos de carbohidratos por cada 100 y tiene 0 de grasas. Por ejemplo, en el caso del Skyr, lo que estamos diciendo, vamos a apuntarlo aquí, tiene unos 11 gramos aquí por cada 100. Siempre miramos las etiquetas por cada 100 gramos. Tendría 11 gramos, tendría 4 aproximadamente de carbohidratos y tendría 0, algo, pondremos 0 de grasas. Vale, ¿cómo consideraríamos este producto? Tenemos que entender que todos los productos no son solo proteínas, no son solo carbohidratos, tampoco son solo grasas, siempre es un conjunto de todos ellos, ¿vale? Pero son más ricos en una cosa o en otra. Entonces el Skyr en este caso sí que cumpliría con más o menos que tiene más que el segundo macronutriente, es decir, son 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. En este caso contiene más del doble que el segundo macronutriente, por lo tanto lo consideraríamos como solo proteína. De esta forma simplificaremos mucho más la forma de comer. Ahora, un yogur normal, por ejemplo, ¿vale? Un yogur normal, por ejemplo, podríamos encontrarnos que aproximadamente puede que tenga, esto tenemos que verlo porque todos los yogures varían, pero por ejemplo, un yogur normal podría tener 4 gramos de proteínas, quizá 6 gramos de carbohidratos y quizás pues 3-4 gramos de grasas. Como veis, la diferencia es muy grande respecto al Skyr y este alimento, yogur, es saludable. O sea, no quiere decir que no sea saludable, pero simplemente tenemos que entender que no es un alimento rico en proteínas, que simplemente es un alimento más o menos similar en todos los macronutrientes. Por lo tanto, si lo utilizamos con lógica y a este yogur normal le añadimos algo rico en proteínas, quizá podría tener sentido, ¿vale? Pero si lo que vamos a utilizar como una base de proteínas, pues tiene mucho más sentido que utilicemos el yogur Skyr. Y esto lo podemos ver con todos los alimentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo convertir ese alimento, como hemos dicho ahora con el yogur, en proteico? Si yo, por ejemplo, me hago unas gachas de avena, estoy poniendo leche y avena, voy a saber que la avena tiene proteínas, pero tiene más carbohidratos que proteínas. Entonces, las gachas de avena van a ser aproximadamente, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener a lo mejor en un plato de gachas de avena 15 gramos de proteína, quizá 30 gramos de carbohidratos. Y con la leche, porque yo lo hago con leche y avena, vamos a tener 5 gramos, 6 gramos de grasa, aproximadamente. Esto principalmente sería un plato con una proporción más alta en carbohidratos. Sin embargo, yo a estas gachas de avena les añado proteína en polvo, unos 20 gramos de proteína. Por lo tanto, pasaría a ser un plato, una estructura de unos 35 gramos de proteína. Casi apenas estas proteínas no tienen ni grasas ni carbohidratos, por lo tanto pasaría a tener 35 gramos aquí, 30 gramos de carbohidratos y 5 de grasas. De esta forma he convertido las gachas de avena, que ya eran saludables de por sí, en un plato que tiene esa estructura que estamos buscando alta en proteínas, ¿vale? Pero de aquí es la importancia de saber leer etiquetas y de entender qué contiene cada alimento y cómo lo vamos a considerar. Entonces, un alimento alto en carbohidratos será aquel que tenga más del doble de carbohidratos que el siguiente macronutriente, y un alimento alto en proteínas será aquel que tenga más del doble de proteínas que de carbohidratos o de grasas. Eso lo podríamos considerar
alto en proteínas. Lo mismo con las grasas, lo mismo con cualquier macronutriente. Vale, luego tenemos alimentos, como ya he dicho, como el yogur, por ejemplo, que tienen contenidos similares en proteínas o grasas, como por ejemplo podría ser la mozzarella. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, la mozzarella, creo que se escribe así, mozzarella, puede que me equivoque y se escribe con una Z, ahora mismo no lo tengo claro. Yo soy consciente que la mozzarella tiene bastantes proteínas, pero también es bastante alta en grasas. Y más o menos es similar. Por lo tanto, si metemos la mozzarella en una ensalada, podemos, pero siempre que entendamos que tiene un alto contenido en grasas, además de proteínas, tiene contenido en grasas. Por lo tanto, no lo contamos como solo proteína o solo grasa, sino que lo contamos como ambos. Y como sabemos que en la proporción del plato tenemos que poner más proteínas, sí que en esa ensalada deberíamos añadir, por ejemplo, atún para subir el porcentaje de proteínas, pero las grasas ya las tendríamos completas con ese poquito de mozzarella y algún chorrito de aceite, ya no tendríamos que añadir más grasas, por ejemplo, a esa ensalada. Así que espero que de esta forma te haya quedado mucho más claro y a partir de ahora entiendas cómo leer diferentes etiquetas y tomar buenas decisiones en función a lo que contiene cada alimento. Vamos a por ello.